Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, si han estado aquí en los últimos viajes, se habrán dado cuenta que su servidor se ha propuesto realizar viajes largos. Esto ha conllevado un esfuerzo importante, pero que ha sido posible realizarlo de entrada porque ustedes han seguido nutriendo este espacio con sus relatos y con sus experiencias. Así que por favor no dejen de enviarlas al correo midesoladoes@gmail.com. Gracias a los pasajeros que incurrieron en esta acción. Hoy estamos en condiciones nuevamente de viajar en la desolada carretera con relatos de terror bastante variados entre sí. Y pasajeros, asegúrense de llegar hasta el final de este viaje porque, con relación a la última historia, tengo una pregunta importante que hacerles, así que asegúrense también de revisar la caja de comentarios. Queridos pasajeros, por favor, abrochen su cinturón, inclinen su asiento, relájense y echen a volar su imaginación para que disfruten de los próximos 50 minutos de relatos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La camisa del tío Jonás. Conductor de la desolada carretera y pasajeros que me acompañan esta noche, ¿cómo están? No sé si lo que estoy por contarles sea un consuelo o algo que debería dar más miedo del que estoy dispuesta a admitir, pero pasó y hasta hoy no he podido encontrarle una explicación. Soy Karina, y esto ocurrió hace algunos años en el Estado de México. Tengo una hija, Sofía. En ese entonces tenía apenas 5 años. Era una niña alegre, muy inocente, de esas que todavía creen que el mundo es un lugar seguro. Y yo nunca le había hablado de la muerte. No había tenido que hacerlo, hasta que pasó lo de mi tío Jonás. Él era alguien muy querido para mí, y también para mi hija. Siempre fue atento con ella, juguetón, cariñoso, pero tenía un problema que nunca logró dejar: el alcohol. Ese vicio, poco a poco lo fue consumiendo, hasta que una noche terminó con su vida. No en paz, no de forma tranquila. Lo encontraron en un río, pero días después, su cuerpo ya estaba irreconocible, inflamado, alterado por el agua, por el tiempo, por todo lo que ocurre cuando alguien se va así. Pero en ese momento yo solo pensaba en una cosa: ¿cómo le iba a decir a mi hija? ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que alguien a quien quiere simplemente ya no va a volver? El día del velorio se acercaba, y yo no encontraba las palabras. Así que se me ocurrió algo torpe, pero en ese momento me pareció lo mejor. La llevé a comprar un helado. Pensé que si estaba tranquila, distraída, podría decirle poco a poco, sin asustarla. Fuimos a una paletería cercana. Pidió su helado. Lo tomó con esas manitas pequeñas y comenzamos a caminar de regreso a casa. Era la tarde. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y entonces reuní el valor. Sophie, necesito hablar contigo. Es sobre el tío Jonás. Ella ni siquiera me miró de inmediato. Siguió caminando, lamiendo su helado de pistache, como si ya supiera lo que me iba a decir. Sí, mami, ya sé. Me detuve en seco. ¿Cómo que ya sabes? Fue entonces cuando me miró, tranquila, sin miedo, sin sorpresa. El tío Jonás vino a despedirse de mí. Sentí algo, frío, recorrerme la espalda. ¿Qué estás diciendo? Sí, me dijo.
Me dijo que ya estaba bien, que no me preocupara, que ya se tenía que ir. El mundo se volvió extraño en ese momento. Pesado, opresivo. ¿Cuándo pasó eso, Sophie? Ayer en la noche, poquito después de que me acostaste. Mi garganta se cerró. ¿Y cómo estaba?, pregunté. Hubo un pequeño silencio, uno de esos silencios que no deberían existir. Se veía raro, me dijo, pero era él. Sentí que algo no estaba bien, que algo no encajaba. Raro. ¿Cómo? Y entonces dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Cuando se dio la vuelta, su camisa estaba rota, de atrás. El helado en su mano comenzaba a derretirse, y yo ya no podía respirar con normalidad. Rota. Sí, como si la hubieran jalado. Estaba abierta de aquí, dijo llevándose la mano a la espalda. No supe qué decir. No supe qué pensar, porque nadie, absolutamente nadie, le había dicho nada. Nadie le había contado cómo encontraron a Jonás. Nadie le habló del río. Nadie le habló del estado en el que estaba su cuerpo. Pero yo sí lo sabía. Sabía que para poder vestirlo en el velorio, tuvieron que desgarrar la camisa por la parte de atrás, porque su cuerpo ya no permitía otra cosa. Estaba hinchado, deformado. La rompieron, la ajustaron, la amarraron. Ese detalle no lo sabía nadie fuera de la familia cercana, mucho menos mi hija de 5 años. Desde ese día, entendí que hay despedidas que no se hacen con palabras, y hay cosas que los niños ven, que nosotros ya no somos capaces de entender. Porque mi hija no lo imaginó, no lo soñó. El tío Jonás fue y se despidió como pudo. El niño de la foto. Conductor de la desolada carretera. Pasajeros, buenas noches. Permítanme sentarme un momento con ustedes, porque lo que les voy a contar no es un recuerdo cualquiera. Es algo que, hasta el día de hoy, todavía me hace sentir observada. Esto ocurrió en los años 90, en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México. Yo era apenas una niña, y solía visitar con frecuencia la casa de unos tíos lejanos. Recuerdo bien ese lugar. Tenía un ambiente raro, como si el aire siempre estuviera un poco más frío de lo normal, aunque nadie más parecía notarlo. Había algo muy específico que siempre llamaba mi atención. Arriba del refrigerador, tenían una fotografía. Era la imagen de un niño de mirada fija, sonrisa tenue, de esos que parecen seguirte con los ojos sin importar desde dónde los mires. Yo, inocente, preguntaba, ¿quién es él? Y ellos, sin pensarlo mucho, respondían, es un ahijado. Así, nada más. Y yo lo aceptaba. Pero lo que nunca les conté, o al menos no al principio, fue que ese niño no se quedaba en la fotografía, porque yo lo veía. Arriba, en el segundo piso de la casa. A veces estaba en el pasillo, a veces dentro de una de las habitaciones, y a veces esperándome. Era el mismo niño, no había duda. Tenía la misma cara, los mismos ojos, la misma forma de mirarme. Yo jugaba con él, o al menos eso intentaba, porque había algo en él que no encajaba. Nunca quería prestarme sus juguetes, nunca sonreía de verdad, y cuando lo hacía, era una sonrisa vacía, como si no supiera cómo hacerla correctamente. Recuerdo que eso me hacía enojar, así que bajaba corriendo las escaleras,
frustrada, casi al borde del llanto, y les decía a mis tíos: ahí está el niño, el de la foto, no me quiere prestar sus juguetes. Ellos se quedaban en silencio. ¿Cuál niño?, me preguntaban. Y yo insistía: el de la foto, él mismo. Entonces ocurría algo que en ese momento no entendía, pero ahora sí. Se miraban entre ellos. No decían nada por unos segundos, pero ese silencio pesaba. Era incómodo. Era tenso. Como si todos supieran algo, menos yo. Con el tiempo dejé de verlo. Simplemente un día ya no estaba. Crecí. Dejé de ir con tanta frecuencia. Y ese recuerdo se fue enterrando en algún rincón de mi mente, como suelen hacer las cosas que no tienen explicación. Hasta que, unos 10 años después, ya siendo adolescente, volví a esa casa para una reunión familiar. Todo parecía normal, hasta que escuché una conversación. Mis tíos hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que yo alcanzara a oír. ¿Te acuerdas de Monchito? Sí, qué lamentable lo que pasó. Mi cuerpo se tensó. No sé por qué, pero sentí un frío inmediato, ese mismo frío de cuando era niña. Me acerqué. ¿De quién están hablando? El silencio fue instantáneo. Todos se miraron entre ellos, igual que antes. Y en ese momento, lo supe. ¿El niño de la foto?, pregunté. Nadie respondió de inmediato. Hasta que uno de ellos, con la voz quebrada, dijo: no era un ahijado. Sentí como se me iba el aire. Era nuestro hijo. Las palabras no me golpearon de inmediato, pero cuando lo hicieron, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Murió aquí, en la casa, años antes de que tú nacieras. No recuerdo bien qué pasó después. Solo sé que palidecí, que sentí que las piernas no me sostenían, que el mundo se volvía demasiado pequeño. ¿Por qué no me dijeron? Alcancé a reclamar. ¿Por qué nunca me dijeron que ese niño estaba muerto? Nadie supo responderme de verdad. Solo dijeron: no queríamos espantarte. Pero ya era demasiado tarde. Porque lo que me persigue no es el miedo, conductor y pasajeros. Es recordar que, durante años, yo jugué con alguien que ya no pertenecía a este mundo. La Llorona de Loreto. Muy buenas noches, conductor de la desolada carretera y pasajeros. Ajusten bien sus asientos, y si pueden, no miren demasiado la oscuridad que los rodea, porque lo que voy a contarles, no sé si fue una casualidad o una advertencia. Mi nombre es Joaquín y esto me pasó en Loreto, Zacatecas. Hace algunos años, entré a trabajar a una empresa donde mi turno comenzaba de noche. Eso significaba que, de madrugada, tenía que atravesar una zona que siempre me ponía la piel de gallina. Eran unas vías, viejas, solitarias. A los costados había bodegas abandonadas, de esas que algún tiempo sirvieron para descargar mercancías de los trenes, pero que ahora son solo cascarones vacíos, oscuros, olvidados. No había luz, no había gente, solo el viento. Y ese silencio que pesa. Yo pasaba por ahí en bicicleta. Siempre lo hacía lo más rápido que podía, sin voltear demasiado, como si algo en el fondo me dijera que no debía detenerme.
Hasta que una noche, todo cambió y llegó la confirmación de mi miedo. Recuerdo que los perros estaban aullando a lo lejos, no ladrando, aullando. Ese tipo de sonido que no parece normal, que se siente como una advertencia. La fauna nocturna estaba activa. Grillos, hojas moviéndose, lo de siempre. Y de pronto, silencio. Un silencio total. Tan abrupto que fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Y entonces, lo escuché. Un grito. El grito de una mujer. Pero no era cualquier grito. Era desgarrador. Un sonido lleno de dolor, de desesperación, como si alguien estuviera siendo sometido a algo horrible. Como si ese alarido viniera desde un lugar donde ya no hay esperanza. Se me heló la sangre. Frené instintivamente y miré a los lados. Nada. Solo las bodegas. Oscuras, abiertas, como bocas esperando. No había nadie. No había movimiento. Pero el eco de ese grito todavía vibraba en el aire. No lo pensé más. Pedaleé como nunca en mi vida. Sentía que sí me detenía, aunque fuera un segundo. Algo iba a salir de entre esas estructuras. Algo que no quería ver. Con el tiempo, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez una broma. Tal vez alguien oculto. Tal vez cualquier cosa que tuviera sentido. Hasta que años después, escuché algo que me hizo entender que no estaba solo. El programa de una estación de radio visitó Loreto para hacer un programa especial sobre experiencias paranormales. Yo estaba escuchando, sin mucha atención, hasta que alguien pasó a contar su experiencia y comenzó a relatar su historia. Dijo que hace años también tenía que pasar por las vías, por la misma zona, por las mismas bodegas. Mi cuerpo se tensó, y entonces lo dijo. Dijo que escuchó el grito de una mujer, el mismo, con la misma desesperación, con el mismo dolor. Sentí un escalofrío recorrerme completo. No había sido mi imaginación, no había sido una coincidencia. Algo estaba ahí. No sé si la Llorona, no sé si alguna mujer que perdió la vida en ese lugar. No sé si es un eco atrapado, repitiéndose una y otra vez en la oscuridad. Solo sé que yo lo escuché, y desde entonces, nunca volví a pasar por ahí. Y ahora que ustedes van en este camino, conductor y pasajeros, les quiero preguntar algo. ¿Han pasado alguna vez por esas vías y bodegas en Loreto? ¿Han percibido ese silencio que cae de golpe? ¿Han escuchado algo que no deberían? Y si algún día llegan a cruzar por ahí, sobre todo de noche, no se confíen. Pongan atención, porque tal vez alguno de ustedes sea el siguiente en escuchar a La Llorona de Loreto. El lamento del Sanatorio Esperanza. Conductor de la desolada carretera y compañeros pasajeros, si esta noche el camino se siente más frío de lo normal, no es casualidad. Hay lugares donde el dolor se queda, aunque el tiempo pase. Mi nombre es Dafne, y lo que voy a contarles ocurrió en Aguascalientes, por ahí de 1987, cuando el Sanatorio Esperanza aún seguía en funcionamiento. Ese lugar está a un costado de la Clínica 1 del IMSS. Lo construyeron porque ya no se daban abasto con tantos pacientes, así que empezaron a mandar a gente ahí.
aunque se dice también fungió como orfanato. Con los años comenzaron a escucharse cosas, historias, rumores, desapariciones de bebés. Se decía que algunos niños nunca salieron de ahí, al menos no con sus padres, que hubo negligencias, cosas que no debieron pasar. Pero en ese entonces nada de eso me importaba, porque mi papá estaba adentro. Había tenido un accidente. Le gustaba mucho andar en bicicleta y una tarde, mientras iba por la calle Galeana, alguien abrió la puerta de un Tsuru sin fijarse. El filo de la puerta se le encajó en el pecho. Recuerdo esa imagen, como si la hubiera vivido yo. Lo llevaron de urgencia al sanatorio. Tenía fracturas. Estaba delicado, pero estable. Esa noche, mi hermana Angelina y yo nos quedamos ahí, sentadas en el pasillo, haciendo guardia. El hospital estaba raro, frío, silencioso, como si algo no estuviera bien. Y entonces, lo escuchamos. Un lamento. Al principio bajo, lejano, pero poco a poco más claro. Era un llanto, no de dolor físico, no. Era un llanto de tristeza, profunda, como si alguien estuviera perdiéndolo todo. Mi hermana me miró, pero no dijo nada. No había enfermera cerca. Nadie pasaba por ahí. Y el sonido venía de uno de los cuartos junto a la rampa. No lo pensé mucho. Me levanté y caminé hacia la puerta. El llanto seguía. Toqué. No hubo respuesta. Solo ese sonido constante, quebrado. Giré la manija y abrí. Ahí estaba. Una cama de hospital, y sobre ella, una mujer. Tendría unos 35 años aproximadamente. Su rostro estaba pálido, hundido, como si llevara días, semanas, sufriendo. Se quejaba. Apenas podía moverse. Era como ver a alguien agonizando. Sentí un golpe en el pecho. Cerré la puerta de inmediato. No podía procesarlo. Corrí hasta la central de enfermeras. «Hay una persona», les dije. Me encontré con una de ellas. La jefa de turno, quiero pensar. «Hay una persona», le dije. «Está muy mal. Necesitan ir a verla». Ella me miró, pero no con urgencia, no con sorpresa. Solo dijo, «Ahorita vamos», como si no fuera importante, como si ya supiera algo. La noche siguió. Nadie fue, o al menos, yo no vi que nadie fuera. Y ese llanto se fue apagando, poco a poco, hasta desaparecer. A la mañana siguiente, otra enfermera entró a ver a mi papá. Le llevaba sus medicamentos, y entonces le pregunté, «Oiga, la persona del cuarto de al lado ya está mejor». Se detuvo. «¿Cuál persona?». Sentí un vacío en el estómago. «La señora, la de anoche, la que estaba muy mal». La enfermera me miró y su expresión cambió. Ese cuarto está vacío. Negué con la cabeza. «No, yo la vi». «Ven». Su tono fue seco. Salimos al pasillo. Caminamos hasta la puerta. La abrió. La habitación estaba vacía. La cama intacta, sin señales de uso, sin nadie, sin nada. El aire ahí dentro era frío, como si nunca hubiera habido vida.
pero yo la vi. Yo escuché ese llanto, y lo peor es que durante todos los días que mi papá estuvo internado, lo seguí escuchando. En las madrugadas, en los pasillos. Ese mismo lamento, esa misma tristeza. Nunca volví a entrar a ese cuarto. Nunca quise hacerlo. Pero hasta hoy, no puedo dejar de pensar en algo. En todo lo que se decía de ese lugar. En las negligencias. En las personas que, tal vez, no recibieron ayuda a tiempo. Y me pregunto si aquella mujer, la que vi agonizando, era alguien del pasado. Alguien que nunca fue atendida. Alguien que se quedó esperando. Porque hay lugares donde el sufrimiento no se va, se queda, se repite. Si alguna vez conductor y pasajeros pasan de noche por donde estuvo el Sanatorio Esperanza y sienten ese frío, ese silencio extraño, pongan atención, porque puede que aún, entre esos pasillos que ya no existen, siga escuchándose el llanto de alguien que nunca salió de ahí. El pacto de Don Delfino. Muy buenas noches, conductor de la desolada carretera y pasajeros. Hay historias que parecen exageradas, cuentos de pueblo, leyendas, pero hay cosas que uno ve y ya no puede negar jamás, ni tampoco olvidarlas. Mi nombre es Herminia, y esto ocurrió en Tamazopo, San Luis Potosí, cuando yo era una niña. Cerca de mi casa había una hacienda. Pertenecía a un hombre al que todos conocían, de nombre Don Delfino. Antes de hacerse rico, ya había algo que lo distinguía. Era un jinete excepcional, de esos que parecen nacidos para montar, que dominan al caballo como si fuera una sola cosa. La gente lo admiraba por eso, por su habilidad, por la forma en que cabalgaba, aunque los caballos no fueran suyos, porque fuera de eso no tenía gran cosa. Venía de una familia muy humilde, hasta que, de pronto, lo tuvo todo. Tierras, dinero, una enorme plantación de mangos, y no de cualquier mango. Eran los más dulces, los más perfectos, demasiado perfectos. El cambio fue tan repentino que en el pueblo comenzaron los rumores. Decían que eso no era natural, que nadie pasaba de la pobreza a la riqueza, sin pagar algo a cambio. La gente dejó de acercarse. Don Delfis se volvió solitario, y en mi casa mi madre fue clara. No te acerques a esa hacienda. No me explicó por qué. No al principio. Pero yo era una niña, y los mangos de ese lugar me encantaban. Así que una noche desobedecí. Me metí entre los árboles. Me dirigí hasta donde sabía. Ya estaba la fruta madura. El campo estaba en silencio. Un silencio opresivo que hacía que cualquier sonido resaltara. Estiré la mano para alcanzar un mango. Y entonces escuché el galope, cercano, constante, como si alguien estuviera cabalgando en círculos. Me quedé quieta, escuchando, y sin pensarlo, avancé hacia ese sonido. Entre los árboles, hasta llegar a un claro, había un ruedo, y dentro, un caballo negro, imponente. Sobre él, un jinete dando vueltas, una y otra vez. No se detenía, no se cansaba, y a un costado, observando, estaba Don Delfis.
recargado en un poste, con un sombrero bajo, chaqueta al hombro y en la mano una navaja curva con la que se rascaba la barba. Lo miraba con satisfacción, como si estuviera evaluando, como si aquello fuera una lección, como si estuviera enseñando. Yo me quedé escondida, sin atreverme a moverme, hasta que el jinete giró lo suficiente y vi su pie, o lo que debería haber sido un pie, pero no lo era. Era una pata de cabra, aferrada al estribo, oscura, rígida, imposible. Sentí como el cuerpo se me helaba, y en ese instante todo cobró sentido. Los rumores, la riqueza repentina, la soledad. Retrocedí despacio, y luego corrí. Corrí sin mirar atrás. Esa noche no dormí, y al día siguiente, mi madre, al verme así, supo que algo había pasado. Fue entonces cuando me dijo lo que nunca había querido explicar completo: el trato, el pacto. Don Delfis no solo había pedido riqueza, no, había ofrecido algo a cambio, algo muy específico, porque si había algo que él sabía hacer, mejor que nadie, era montar, y ese fue el trato. A cambio de su fortuna, Don Delfis prometió enseñarle a montar al diablo. Dicen que las leyendas nacen para asustar, para exagerar, para entretener. Pero después de lo que vi, conductor y pasajeros, sé que hay algunas que no se inventan, se susurran, se heredan, se quedan pegadas a los lugares, como si la tierra misma se negara a olvidarlas. Después de lo que fui testigo, entendí algo que nunca he podido sacarme de la cabeza: que hay historias que tienen más de verdad de lo que estamos dispuestos a aceptar. El taxista misterioso. Buenas noches, pasajeros de la desolada carretera. Pueden llamarme Samo, y prefiero omitir dónde ocurrió esto, no por misterio, sino por respeto. Esto me pasó hace algunos años, en una noche que empezó como cualquier otra, y terminó dejándome con una pregunta que hasta hoy no he podido responder. Había salido de fiesta. La verdad, iba bastante tomado. De esos momentos en los que uno cree que puede con todo, incluso caminar varios kilómetros hasta casa. Al principio no me importó. La calle estaba tranquila, el aire fresco, y yo avanzaba sin pensar demasiado. Pero conforme fui alejándome, el cansancio comenzó a pesar. Las piernas me dolían, la cabeza me daba vueltas, y poco a poco, la euforia se convirtió en arrepentimiento. ¿Por qué no tomé un taxi desde el inicio? Como si algo me hubiera escuchado, a la mitad del camino apareció uno. Levanté la mano y se detuvo. Me subí sin pensarlo. El conductor me saludó con amabilidad. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para esa hora. Me preguntó a dónde iba y arrancó. Al inicio todo parecía normal, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo comenzara a sentirse mal. No sabría explicarlo con exactitud. Era una incomodidad, una sensación de que algo no encajaba. Entonces lo miré mejor. No directamente, sino de reojo, como cuando uno intenta confirmar un mal presentimiento sin querer hacerlo evidente. Y fue ahí cuando lo noté.
Los brazos, las manos del conductor no eran normales. Parecían heridas por fuertes quemaduras. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Fue entonces cuando no lo pude evitar y busqué la cara del conductor en el espejo retrovisor. Esta estaba igual, marcada por una serie de heridas, como si la misma se hubiese derretido ante un calor extremo. Parpadeé, pensando que era el alcohol, que mi vista me estaba jugando una broma. Pero no había piel sana en aquel conductor, solo carne quemada, chamuscada, algo que definitivamente no podía ser compatible con la vida. Sentí como el estómago se me helaba, el ruido del motor, los cambios de velocidad. Todo seguía ocurriendo con normalidad, como si él estuviera completamente sano. Pero definitivamente en esas condiciones, no hubiera manera en que él pudiera estar trabajando. Mi respiración se volvió complicada. Las manos me sudaban, y sin poder contenerme, hablé. «Oiga, amigo». Mi voz salió más débil de lo que esperaba. «¿Usted está bien?» El ambiente cambió de inmediato. El conductor dejó de hablar. El silencio se volvió denso, incómodo, casi insoportable. Su expresión se endureció. Sin decir una sola palabra, bajó la velocidad. Metió una marcha y luego otra. Finalmente orilló el taxi. Se detuvo casi en seco. Giró lentamente el rostro hacia mí. No completamente, solo lo suficiente para que me diera cuenta que al parecer tenía cuencas en lugar de ojos. «Bájese», dijo, con una voz completamente distinta a la de antes. «Ya no lo voy a llevar». No discutí, no pregunté nada más. Abrí la puerta y me bajé lo más rápido que pude. En cuanto el taxi arrancó de nuevo, sentí como algo dentro de mí se rompía. La borrachera se me fue en ese instante. Corrí como no había corrido en años, sin mirar atrás, sin detenerme. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave, y esa noche no dormí. No le conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Un hombre borracho diciendo que vio a un taxista con la piel quemada conduciendo un coche. Un hombre borracho diciendo que vio a un taxista quemado manejando un coche. Ni yo mismo quería creerlo, pero la duda no me dejó en paz. Pasaron días, luego semanas, y algo dentro de mí seguía repitiendo la misma escena una y otra vez, hasta que decidí investigar. Busqué en periódicos locales, notas viejas, cualquier cosa relacionada con esa carretera. Y entonces lo encontré. Un pequeño artículo. Decía que meses atrás, en esa misma curva donde el taxi me levantó, un conductor había sufrido un accidente terrible. Producto de este accidente, su taxi fue envuelto en llamas. Al taxista se le pudo rescatar con vida, pero tiempo después, murió. Recuerdo quedarme mirando esa nota durante mucho tiempo, sintiendo el mismo frío, el mismo vacío en el estómago. Porque entonces entendí algo, o al menos creí entenderlo. Aquella noche, yo no tomé un taxi cualquiera. Subí con alguien que nunca dejó de conducir. Alguien que sigue recorriendo ese camino, como si aún tuviera un destino pendiente. Como si hubiera un viaje que jamás logró terminar.
Y desde entonces, conductor, cada vez que veo un taxi de noche, no puedo evitar preguntarme si quien va al volante realmente pertenece a este mundo. Estimados pasajeros, antes de ir hasta nuestro último relato es importante hacer una aclaración al respecto. Recibí esta experiencia a través de un correo electrónico sin mucha explicación al respecto y sin mucho contexto. Es una historia un tanto diferente a las que se han compartido en este canal, tanto así que no puedo asegurar que esté basado en hechos reales. Tampoco puedo asegurar que sea una historia 100% ficticia. Quise buscar algún otro documento donde esta historia estuviera en internet, en algún otro canal en YouTube, y la verdad es que no pude encontrar nada. Sin embargo, créanme que como historia de terror, el siguiente relato funciona y funciona bastante bien. Así que con respecto a él ustedes tendrán la última palabra, pasajeros. Ustedes decidirán si está basado en hechos reales, si es una leyenda o si es una combinación de ambos rubros. Como sea, les pido por favor que se queden y que me acompañen a conocer a Isabela, la niña embalsamada. No sé en qué momento empecé a mentirme. Primero fue con la muerte de mi esposa. 2 años antes, me repetía que el tiempo cura, que uno aprende a vivir con el vacío. Pero eso es mentira. El vacío no se va, se hace más profundo, más frío. Y luego Isabela, mi niña. La enfermedad se la llevó despacio, como si alguien disfrutara apagarla poco a poco. Cada día menos ella, menos risa, menos luz. Hasta que un día, simplemente, dejó de respirar. Ahí fue cuando entendí que no podía perderla también. No otra vez, no completamente. Por eso busqué a Tadeo. Le pedí algo que nadie debería pedir, y nadie que en su sano juicio aceptaría. Pero el dinero y la desesperación hacen cosas extrañas. Le dije que no quería enterrarla, que no podía, que la necesitaba conmigo, aunque fuera así, embalsamada, quieta, eterna. Cuando la trajimos a casa parecía dormida, tan perfecta, tan tranquila. La acomodé en su habitación, entre sus juguetes, como si en cualquier momento fuera a despertar para seguir jugando. Y todas las noches, sin falta, iba a verla. Le decía buenas noches, le hablaba, le contaba cosas, como antes, porque en mi cabeza, ella seguía ahí. Hasta que dejó de ser solo mi imaginación. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Un silencio de esos que aplastan el pecho. Yo estaba en la sala cuando escuché algo. Un ruido, seco, en su cuarto. Al principio pensé que era el viento, o tal vez mi mente jugándome trucos. Pero volvió a sonar, más claro, más intencional. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso me pesaba. Cada paso me decía que no abriera esa puerta. Pero lo hice. Y ahí estaba, Isabela, de pie, dándome la espalda, moviendo uno de sus muñecos, como si estuviera jugando. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Creo que mi mente se negó a entender lo que estaba viendo, porque eso no podía estar pasando. Isabela, susurré. Se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia mí, y entonces lo vi. Sus ojos, vacíos, no estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. No había nada detrás, ni reconocimiento, ni amor, ni alma.
solo una ausencia profunda. Quise convencerme de que había una explicación, de que era un reflejo nervioso, de que el cuerpo de alguna manera seguía reaccionando. Pero eso también fue una mentira. La segunda vez ya no pude engañarme. Era de noche. Otra vez ruido, pero esta vez venía de la cocina. Un sonido húmedo, irregular, como alguien masticando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Caminé lento, temblando, y cuando llegué, ahí estaba, sentada en el piso. Mi hija, con trozos de carne cruda entre las manos, llevándolos a su boca con desesperación. Masticando, hambrienta, levantó la mirada hacia mí. Sus labios estaban manchados, sus dedos, su ropa. Perdóname, papi. Dijo con una voz que no era completamente suya. Tenía hambre. Sentí que algo dentro de mí se rompió. No era ella. Lo entendí en ese instante. Eso no era mi hija. Busqué a Tadeo de inmediato. Le conté todo. Al principio no me creyó, pero cuando vino y la vio, cuando vio cómo se movía, cómo reaccionaba, su rostro cambió. Dijo cosas que no quise escuchar, que tal vez el cuerpo conservaba memoria, que tal vez eran reflejos automáticos. Pero luego bajó la voz y dijo lo otro, que tal vez algo más había entrado, algo que encontró en un cuerpo vacío y decidió quedarse. No había otra opción. Teníamos que terminar con eso. Esperamos a que se durmiera. La colocamos en un ataúd metálico. Yo no podía dejar de temblar. Pero lo hicimos. La subimos al vehículo, rumbo al crematorio. Y entonces empezó. Los golpes, desde adentro, fuertes, desesperados. Papi, papi, sácame. Los golpes resonaban en el metal, una y otra vez. No quiero morir otra vez. Me tapé los oídos, pero no podía dejar de escucharla, porque esa voz era la de mi hija. Y no lo era. Tadeo no dudó. El horno se abrió. El calor era insoportable, y aún así los golpes seguían. Los gritos más agudos, más desesperados. Y entonces... silencio. Total. Definitivo. Me entregaron sus cenizas en una urna. Pequeña, ligera, ridícula para todo lo que había sido. Pensé que había terminado, que por fin podía descansar, que ella podía descansar. Pero estaba equivocado. Una noche, volví a escuchar ruidos en la cocina. Suaves, húmedos, familiares. Y aunque intenté ignorarlos, aunque me dije que no era real, terminé levantándome. Caminé por ese pasillo. Llegué y la vi. Ahí de espaldas, comiendo, como aquella noche. Entonces giró la cabeza. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y con esa voz rota susurró: Perdóname, papi. Sigo teniendo hambre.
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.